Cosas que no fueron así desde el principio. 61-01-20. Predicado el viernes 20 de enero de 1961 en el American Legion Hall en Beaumont, Texas, 21 minutos, 1, de sus días, enseñando cosas que no eran así. Supongo que si él viniera hoy, encontraría lo mismo. Cosas que no eran así desde el principio. Si siempre quieres saber qué es verdad, regresa al principio. Regresa a Génesis, y podrás tomar cada secta y cada verdad de hoy. Todas las plantas comenzaron en Génesis, porque Génesis es el capítulo de la semilla de la Biblia. Y si queremos saber qué es correcto, regresa al principio. Tal como intentaba decir anoche, cuando Dios hace una declaración, nunca puede cambiar de esa declaración. Tiene que mantenerla en todo momento. Lo que dijo en Génesis es lo mismo en Apocalipsis, y en todo momento. Él es Dios, y eso es todo, y todas sus palabras son verdad. 2. Ahora, descubrimos que cuando Jesús vino, encontró maestros que habían tomado la palabra de Dios y la habían pervertido a su conveniencia. Habían tomado los mandamientos de Dios y los habían pervertido hasta convertirlos en un credo. Ahora bien, recuerden, solo hay un creador, y Satanás no es un creador. ¿Qué es el pecado? El pecado es injusticia, y la injusticia es la justicia pervertida. Quizás lo aclare mejor. Son una congregación mixta. Escuchen a su médico. Yo soy su hermano. Que un hombre viva con su esposa es justicia. Está casado con ella. El mismo acto con otra mujer es muerte. Uno trae vida, el otro es muerte. La injusticia es la justicia pervertida. ¿Qué es una mentira? Es la verdad tergiversada. Así que eso es lo que hizo Jesús. Y en lo que todos nos meteremos, mientras tomemos y añadamos, o quitemos de la palabra de Dios, es en pervertirla. Así que cuando Jesús llegó, descubrió que habían tomado la palabra de Dios, la habían pervertido y la habían convertido en una tradición humana. Y dijo, ¿por qué alteran la palabra de Dios, tomando sus tradiciones y alterándola, haciéndola decir algo que realmente no decía? 3. Descubrimos que él lo encontró en su época. Y lo encontraría aquí hoy. Y él, en la presencia, o, en la persona del Espíritu Santo, el mismo Dios que siempre ha existido, morando en su pueblo en la forma del Espíritu Santo, testifica a través del verdadero creyente que el hombre pervierte la palabra de Dios para que se ajuste a su credo, en lugar de adaptar su credo a la palabra de Dios. Quiero que alguien encuentre el credo de los apóstoles en la Biblia, como lo diríamos hoy. Creo en la Santa Iglesia Católica Romana, la comunión de los santos. Cualquier cosa que se comunique con los muertos es espiritismo. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Eso es todo. No hay otro mediador. Así que, cualquier cosa, pervierten las cosas, creando un credo de los apóstoles. Si los apóstoles tenían algún credo, era Hechos 2:38. Eso era lo que predicaban continuamente y lo inculcaban a la gente. Era arrepentimiento hacia Dios, etc. Es decir, si hay algún credo en la Biblia, ese sería el que usaron los apóstoles. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 4 Así que toda la guía del Espíritu Santo se mantuvo fiel a la palabra. Y si algún hombre o ángel dijera algo contrario a la palabra, Gálatas 1:8 dice, sea anatema. Debe ser la palabra de Dios. Pablo dijo, si un ángel del cielo viene a ustedes con un evangelio diferente del que ya han oído, sea anatema. Así que creemos que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque la palabra es Dios. Dios dijo que su creación pasará, pero Dios no puede pasar. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gálatas 1:8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 5 No es lugar para bromas, el púlpito no es lugar para bromas. Creo que la palabra de Dios debe predicarse desde aquí con la solemnidad del corazón, y debemos recordarla. Pero solo para decir que, para aclarar esto, el viejo negro, aquí en algún lugar del sur, una vez hizo una declaración. Dijo que prefería estar basado en la palabra de Dios que en los cielos.
Le preguntaron por qué. Él dijo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Así es. Tenemos que permanecer en la palabra. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 6. Jesús, cuando vino, dijo, Moisés, por la dureza de tu corazón, permitió que te divorciaras de tu mujer. Pero no fue así al principio. Ahora descubrimos que tomaron los mandamientos de Dios y los invalidaron. Cuando Jesús vino, encontró gente que buscaba la salvación en la iglesia. ¿Qué encontraron? Credos. Cada denominación inventa su propio credo. Y eso fue lo que encontró. Gente que dependía de la iglesia para la salvación. Y encontraron credos artificiales. Y si Él viniera hoy en persona y nos hablara, encontraría lo mismo. Hombres que adaptan la palabra de Dios a su denominación, dándoles credos. Y no hay salvación en los credos si no es la Biblia. Tiene que ser la Biblia, porque su palabra es, todo lo que necesitamos es su palabra. Y su palabra, cuando Él es la palabra de Dios es Dios. Eso es todo. Es su palabra, Él mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo sigue siendo Dios. Mateo 15, 6. Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 19, 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Marcos 7, 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 7. Ahora descubrimos que cuando Él vino, encontró a los hombres tomando los mandamientos de Dios y anulándolos, adaptándolos a su credo, de modo que no surtían efecto. Y la iglesia miraba, la gente miraba a la iglesia en lugar de mirar la palabra de Dios. Por lo tanto, Él dijo que no fue así desde el principio. Vemos que es lo mismo hoy, como ya he citado 2 o 3 veces esta mañana, y, mirando el reloj, me pone nervioso. Así que quiero repetir esto. Esto es cierto. Entonces, en aquel tiempo, como ahora, y ahora como entonces, gritaban, ¿dónde está Dios? Porque, precisamente, abandonaron a Dios al abandonar su palabra. Esa es la razón por la que tenemos las cosas como están hoy. Porque la gente abandonó la palabra de Dios. Mateo 15, 6. Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 19, 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. 8. Si un médico escribiera una fórmula, una receta, y le añadieras algo o le quitaras algo, matarías a tu paciente. Así es. Tienes que mantenerla tal como está escrita. Hay suficiente antídoto ahí para alterar el veneno, suficiente veneno para matar los gérmenes. Demasiado veneno sin el antídoto mataría al paciente. Y demasiado antídoto sin el veneno, ¿qué haría? No ayudaría a tu paciente. Así que tienes que mantenerla bien. Y así es la palabra de Dios. Es la receta de Dios. Sí, hermano. Es la receta de Dios a su pueblo para curar toda enfermedad, toda dolencia. Pecado y físico, lo que sea, todo se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Así fue al principio. Así fue en la Edad Media. Es así en cada época, y es así esta mañana, tal como fue cuando Él lo habló, porque no puede desviarse ni un ápice porque es la palabra de Dios. 9. Entonces, con razón la gente de hoy grita, los días de los milagros ya pasaron. La sanidad divina ya no existe. ¿Por qué lo hacen? Porque han tomado la palabra de Dios y han envuelto su credo en ella. Y eso lo hace erróneo. Y no tiene poder. Si un ángel, un obispo, un arzobispo, o quien sea, viniera y cambiara una palabra, cambiaría toda la receta. Digamos exactamente lo que dice, lo que Dios dijo. Dejémoslo así. Las iglesias ya no existen. Están en un estado de rabietas, creando organizaciones, formando denominaciones, llevando a la gente tras credos en lugar de tras Cristo. No quiero otro credo que Cristo, otra ley que el amor, y otro libro que la Biblia. Eso es exactamente lo que tenemos. El credo de Dios, la receta de Dios. Es el antídoto de Dios contra el pecado.
Es el antídoto de Dios para nuestra sanidad, y es el poder de Dios manifestado en nosotros al aceptar la palabra en nuestras vidas. Ahora descubrimos que respondieron a todo eso. ¿Dónde está el Dios de Moisés? La razón por la que Moisés permaneció con Dios fue que Dios seguía su prescripción. Moisés seguía la palabra de Dios, como Pedro, Santiago y Juan siempre dieron en el blanco porque siguieron la palabra. Hace un tiempo, todos saben que me gustan los blancos, el tiro y demás. Tenía un pequeño Winchester modelo 70. Me destaqué y, a 50 yardas en un campo de tiro, disparé 8 balas por el mismo agujero. Y se salió un poco, ajustándolo. Había que hacerle ajustes. Y me gusta hacer eso. Me tranquiliza. No pude hacer que entrara. Pensé que necesitaba una nueva cama. Lo devolví a la compañía Winchester. Lo devolvieron y dijeron: «Oh, hermano Branham, o señor Branham», decía, «ese Winchester es uno de los mejores». Dijeron: «Agrupa una pulgada a 50 yardas, a 25 yardas, quiero decir, una pulgada a 25 yardas». Dijeron: «Es lo mejor que conseguirás». Sabía que no era así. Sabía que a 50 yardas le di 8 tiros seguidos. Entonces, supe que estaba mal. Así es, y no pude descansar hasta recuperarlo. Ahora hará lo mismo. 11. Ahora bien, no soy de los que les gusta dar golpes y salpicar. La Iglesia lo dice, así que sigamos con ello. Si los apóstoles, por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, por el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos, nos guiaron hacia la sanidad divina, hacia los poderes de Dios, si nos mantenemos firmes, sabemos que es así. Entonces quédense hasta que lo consigamos, eso es todo, porque sabemos que una vez lo hizo. ¿Cómo es que los días de los milagros ya pasaron, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cómo puede ser que ese Dios esté muerto, que resucitó y vive para siempre? ¿Cómo podemos llegar a un credo, si Dios no tiene credo? Dios es una persona. Dios mora en su iglesia, y tú eres su iglesia. Si has nacido de nuevo y estás lleno del Espíritu Santo, eres la iglesia de Dios. Dios mora en ti. Sabes que Él habita contigo. Cuando Dios descendió, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿qué hizo? Extendió su tienda entre los seres humanos. Cruzó su camino de Dios al hombre para convertirse, para que el hombre pudiera ser como Él. Oh. Se hizo yo, para que por su gracia yo pudiera ser Él. Oh, qué gran cosa. Nunca entenderemos qué fue. Con razón la gente hoy se pregunta, ¿dónde está Dios? Regresen a la palabra. Regresen al principio. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 1, 18, yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 12. En el principio, dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Eso fue todo. Regresen a esa misma palabra. Producirá lo mismo. Siguieron esa palabra, y ésta se concentró y dio en el blanco. Cada promesa que Dios hizo se manifestó. Si volvemos a esa misma palabra, seguirá el mismo rumbo, hará los mismos milagros, obrará las mismas cosas, creará la misma luz, creará la misma criatura, resucitará muertos, sanará enfermos, expulsará demonios, verá visiones, profetizará. Es el mismo evangelio que impulsó el rumbo entonces. Si volvemos a lo mismo, por ejemplo, si el arma vuelve a estar en las mismas condiciones que al principio, sin vibraciones, disparará la bala de inmediato. Y si eliminamos todas las vibraciones de incredulidad de nosotros, la obra de Dios seguirá siendo como al principio. Exactamente. Siempre se pondrá a cero. Lo hizo una vez. Lo hará otra vez. No te conformes con un credo ni nada. Quédate ahí hasta que la palabra se ponga a cero. Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 13. Me recuerda cuando la madre y el padre, o el padre adoptivo, de nuestro Señor Jesús lo llevaron a la fiesta de Pentecostés. Recorrieron 3 días de viaje y finalmente lo perdieron. No pudieron encontrarlo. Así ha ido la iglesia ahora. Ha recorrido más de 2000 años de viaje y lo perdió. Aquí está. Hay señales por todas partes de su venida, y dicen: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué ha sido de él? Se dieron cuenta de que María y José lo buscaron entre sus parientes, pero no lo encontraron.
Hoy volvemos a ver si los metodistas lo han encontrado, los bautistas lo han encontrado, los presbiterianos o los luteranos. No, señor. No lo encontraron. Tampoco lo encontraremos hoy. Por mucho que intentemos regresar y revivir algunas de esas antiguas denominaciones muertas, nunca lo lograremos. Lucas 2:44. Ellos, pensando que estaría en la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaron entre los parientes y conocidos. Lucas 2:46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. 14. ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde lo dejaron? Aleluya. ¿Creen que soy un santurrón? Supongo que sí. Lo encontrarán igual que ellos, ¿dónde lo dejaron? ¿Dónde lo dejaron? Ahí lo encontraron. Ahí es donde lo encontrará la iglesia. ¿Dónde lo dejaron? En la fiesta de Pentecostés. ¿Dónde lo encontrará la iglesia? Allá en la fiesta de Pentecostés, donde lo dejaron cuando se apartaron de la doctrina de los apóstoles, etc. En aquellos tiempos antiguos, se apartaron de ella, formaron sus propios credos, comenzaron la doctrina nicolaíta y formaron la Iglesia Católica, organizaron una religión llamada la religión cristiana. Y a partir de ahí, organizaron, desmantelaron las cosas, agruparon a todos los cristianos en credos, etc. Y lo mezclaron todo, hasta que es la misma conglomeración que él encontró cuando vino. Es exactamente. Regresar al principio donde lo dejamos, cuando él era poderoso, cuando resucitó a los muertos, sanó a los enfermos y echó fuera demonios, eso es regresar al principio, donde lo dejamos. 15. Dices, ¿dónde está? ¿Está con los metodistas? ¿Está con los bautistas? ¿O incluso, está con los pentecostales? No, señor. Regresa a... No a la organización pentecostal. A las denominaciones pentecostales. Eso es un nombre. ¿Quién puede organizar Pentecostés? Dímelo. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia para cualquier creyente. Regresa a la experiencia. No a una organización, sino a una experiencia. Pentecostés es una experiencia. Déjame decirte algo. Observa el fruto que las iglesias pentecostales están dando hoy y descubrirás que no han comenzado desde cero. Discutiendo, quejándose, preocupándose, al revés, luchando por esto y por aquello. Jesús dijo en Juan 14 o Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Es correcto? Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 16. Ahora, ustedes, agricultores, tejanos, luisianos, y quienes estén aquí, cualquiera con sentido común que haya visto crecer una vid, sabe que la vid no da fruto. Las ramas de la vid son las que dan fruto, pero ésta recibe su vida de la vid. Jesús es nuestra fuente de vida. Sí, Señor. Ahora, observemos entonces que si Jesús es la fuente de toda vida, es decir, Él es la vid verdadera. La vida misma que está en la vid está en la rama. Y si esa vid produce una primera rama, y esa rama es, un racimo de uvas sale de ella. Si alguna vez produce otra rama, será un racimo de uvas. Producirá otra rama, será un racimo de uvas. Y será la misma clase de rama hasta el final de la vid. Oh, Dios. Ahora necesito mi media hora. Solo me preparo. Amén. Cada vez que esa vid eche una rama, será como la primera. ¿Por qué? Porque la vida que está en la vid echará la misma clase de rama. Si la primera vid dio uvas, la siguiente no dará calabazas. La siguiente no dará cítricos. Y luego, después de un tiempo así, no lo hará. Si la vid verdadera echa una rama, y si Jesús es la rama en la primera, la vid, y la primera rama que echó, escribieron un libro de los hechos después de ella. ¿Es correcto? La iglesia pentecostal, la verdadera iglesia pentecostal. Y escribió un libro de los hechos, con señales y prodigios siguiendo al creyente. Si esa vid verdadera y real echa otra rama verdadera, escribirán un libro de los hechos detrás de ella. Sí, Señor. 17. Aquí en Arizona, no hace mucho, observaba un árbol en el jardín de un hombre, un cítrico. Tenía 9 tipos de fruta diferentes. Cada uno era una fruta diferente. Era un naranjo, pero daba granadas, limones, pómelos, todos cítricos diferentes. ¿Por qué? Estaban injertados allí. Vivían de la vida de ese árbol, pero no podían dar nada más que lo que eran. No podían dar naranjas, porque eran una vid injertada. Pero cada vez que ese árbol daba una rama verdadera, era un naranjo.
pero daba naranjas. Así es hoy. Hemos injertado vides metodistas, bautistas y presbiterianas en la vid verdadera, y vivimos de su fuerza. Pero no puede dar nada más que credos y denominaciones. Pero si esa vid alguna vez produce otra rama, será interdenominacional, impulsada por el Espíritu Santo, exactamente como lo fue en el día de Pentecostés. De vuelta al principio. Amén. Mejor me doy por vencido. Amén. 18. Si esa vid alguna vez produce otra rama, será igual que al principio. Injertamos en ella todo tipo de credos eclesiásticos. Bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos, bautistas. Y cada uno da fruto bautista, metodista, pentecostal y de todo. Pero cuando vuelva, si esa vid alguna vez produce otra rama verdadera, dará fruto del Espíritu Santo. Amén. Dicen, bueno, somos metodistas. No fue así desde el principio. Somos bautistas. No fue así desde el principio. Somos presbiterianos. No fue así desde el principio. No creemos en hablar en lenguas. No fue así desde el principio. No creemos en la sanidad divina en nuestra iglesia. No fue así desde el principio. Aleluya. Hoy solo necesitamos volver al principio, al principio. Aleluya. Se me acabó el tiempo. Oremos. 19. Señor Jesús, oh, que viva para ver el día en que la iglesia regrese al principio. Concédelo, Señor. Llena este pequeño lugar esta mañana. Unge a este pequeño pastor aquí, Señor, y a estos otros. Danos de tu gloria. Danos de tu gracia. Danos una reunión aquí, Señor. Olvidemos otras cosas y volvamos al principio, porque sabemos que nuestro Maestro habla en nuestros corazones esta mañana. Quita estas vides injertadas de allí. Sepárate de la incredulidad. Regresa al principio. Ahí es donde era así. Y, Señor, queremos que todo sea así desde el principio. Señor, que nuestra experiencia, si nunca la hemos tenido hasta esta mañana, si hay alguien sentado aquí que nunca ha tenido esa experiencia del Espíritu del principio, y recibió ese mismo Espíritu que se derramó en el principio, ¿por qué deberíamos tomar un sustituto? ¿Por qué deberíamos tomar algo fanático? ¿Por qué deberíamos tomar un credo radical, frío, formal e indiferente cuando los cielos pentecostales están llenos del artículo genuino real? ¿Por qué aceptar un sustituto? Señor, regresemos al principio y recibámoslo como lo hicieron al principio, y tengamos las mismas obras, señales y maravillas que dan el mismo fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad y paciencia. Que Dios lo conceda. Escúchanos, Padre, porque encomendamos esta pequeña iglesia y este avivamiento a ti, en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5, 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 20. Que Dios te bendiga. Siento tener que irme, pero ya son más de las 11. Nos vemos esta noche.